La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Saludos, bienvenidos a Regional 360, noticia para todos los peruanos. Bienvenidos a nuestra primera emisión de hoy, jueves 12 de enero. A continuación te presentamos las noticias más relevantes para su región. Enfrentan prisión. A raíz de las más de 40 muertes producidas, lo que va de un corto periodo del gobierno de Dina Boluarte, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la mandataria, el ministro del Interior Víctor Rojas Herrera y el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta. Estas autoridades del Ejecutivo podrían enfrentar una pena de hasta 35 años debido a lo que se les investiga por la presunta comisión de los delitos de genocidio y homicidio calificado. Esta nueva denuncia fue presentada por la congresista de Cambio Democrático Ruth Luque. Si bien es cierto que el artículo 117 de la Constitución impide que la presidenta sea acusada durante su mandato por los delitos no contemplados en el mismo, es decir, impide que se le acuse por los delitos que le son imputados por Luque. Dicha denuncia podría resultar en una destitución o en el levantamiento de la prerrogativa de antejuicio político. En tal sentido, el abogado penalista Rafael Chanján señaló a la revista Caretas que un aspecto a tomar en cuenta por la Fiscalía es que Dina Boluarte, como presidenta, es la jefa suprema de la Policía y de las Fuerzas Armadas, por lo que tendría que investigarse sus acciones, omisiones y participación en la toma de decisiones que involucran a estas instituciones. Por ahora, la Fiscalía tendrá que continuar investigando y dar con los responsables de los más de 45 muertes que se han producido en las últimas semanas en el país. Armas hechizas para atacar a la policía, bloqueo de carreteras y ataques a las instalaciones públicas revelaron a la Policía Nacional del Perú que los enfrentamientos reiniciados el pasado 4 de enero no fueron improvisados, y es que existía toda una organización detrás que se conjuró entre finales de diciembre y los primeros días de enero, mientras se creía que los manifestantes habían izado la bandera de la paz. Los presuntos asusadores de las violentas protestas se reunieron el 31 de diciembre del 2022 en la casa del maestro de Puno a fin de armar las estrategias para el reinicio de las protestas. Así lo confirmó un reporte de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, que además sostuvo que fueron alrededor de 30 los dirigentes asistentes, de los cuales se ha logrado identificar solo a 13. Según la información, la reunión fue dirigida por Amador Núñez Díaz, presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno, quien habría indicado que el paro en dicha región debía llevarse a cabo de manera contundente. Entre los demás participantes se encontraría Pedro Quispe Quisocala, subsecretario de Prensa y Propaganda del SUTEP Puno, quien posee denuncias fiscales por coacción y secuestro, así como Félix Suazaca, presidente del Frente de Defensa Unificado en contra de la contaminación de la cuenca del río Coata, quien en una entrevista amenazó con radicalizar las protestas en Puno. Además, habrían participado los dirigentes del SUTEP Puno, Alexander Pilco Ticona y Zenón Quispe. Y finalmente, Flora Quispe Flores, secretaria de Orientación y Promoción de la Mujer Docente del SUTEP. Con la información y pruebas en mano, se espera que las autoridades investiguen a profundidad la participación de dichos personajes, pues fue el ambiente hostil que generaron lo que provocó la muerte de al menos 17 civiles, un policía y decenas de heridos que piden justicia. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360.
ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Buenas noticias para la salud en Cajamarca. Desde hace 3 meses, la región no presenta ni registra fallecidos por COVID-19 ni pacientes hospitalizados por el virus. Así lo confirmó el nuevo titular de la DIRESA Cajamarca, Víctor Zabaleta Gavidia. Y es que según las muestras procesadas por el Laboratorio Regional de Salud Pública de la Dirección Regional de Salud DIRESA, el índice de contagios de COVID-19 ha disminuido notablemente en Cajamarca. A pesar que se preveía un incremento del 30% de contagios para la quinta ola iniciada en diciembre del 2022, Gavidia anunció que la región solo alcanzó un aumento del 0 al 15% de casos positivos. Ante el optimista panorama, el médico advirtió que las celebraciones del tradicional carnaval representan un riesgo de incremento de contagios del COVID-19, ya que Cajamarca recibe gran cantidad de visitantes, entre ellos extranjeros y compatriotas, que podrían aumentar la posibilidad del ingreso de nuevas variantes o focos infecciosos en la región. A permanecer alertas. Vamos a reactivar el proyecto Gasoducto del Sur, no, lo cual va a permitir en su desarrollo hacer una planta petroquímica y adicionalmente incluirá una planta de fertilizantes. Este fue el principal anuncio emitido por el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, quien informó ante el Congreso de la República que el gobierno de Dina Boluarte reactivará el proyecto Gasoducto del Sur. Cabe recordar que se trata de un proyecto que buscaba llevar el gas natural a las regiones del sur del Perú, pero que hoy lleva años paralizado, desde que explotara el caso de corrupción Odebrecht en el 2017, el cual implicó a las autoridades de aquel entonces e impidió que esta iniciativa llegue a buen puerto, causando perjuicio a los peruanos. Asimismo, en lo que concierne la distribución del gas natural a través de ductos, el ministro anunció un proyecto especial de infraestructura que beneficiará a regiones como Ucayali, Cusco, Ayacucho y otros departamentos del sur. Pero este no fue el único anuncio del ministro Vera, quien también manifestó que el gobierno seguirá apostando por lograr la masificación del gas a través de la entrega de bonos para el consumo. Vamos a incrementar el programa de Vale FICE para subsidiar GLP. En Cusco, como zona productora, se está implementando, se dará un vale de 43 soles, ¿no?, para 36.787 familias, y en el distrito de Megantoni se dará un vale de 63 para 1.750 familias. Se espera que estos anuncios permitan llevar el gas natural y recursos energéticos de bajo costo a las familias de nuestro país. Las manifestaciones en el Perú se vistieron de sangre y dolor. Imágenes que nos mostraron la cara más cruel de un enfrentamiento que se encendía con el pasar de los días. ¿Dónde empezaron los errores que permitieron el descontrol de una población enardecida? Los errores políticos lamentablemente siempre los pagan la fuerza del orden. Pero aquí hay que determinar responsabilidades. Y las responsabilidades pasan por las decisiones políticas. Entonces se cuestiona mucho a veces el comportamiento o el accionar de la fuerza del orden, porque como bien señala usted también, inusual que haya tanta cantidad de fallecidos, pero también inusual la violencia. Analicemos primero las decisiones políticas y ahí podremos nosotros determinar las responsabilidades. El gobierno entrante ha heredado la falta de medidas preventivas que venía de un gobierno cuya dirección de inteligencia trabajó al servicio de los intereses presidenciales. La falta de visión de las razones del conflicto fue pasando la factura, mientras en el camino el gobierno parecía no tener claras las medidas de contención. Hubo una reacción tardía. Recién reaccionó 3 días después. O sea, dejó que los vándalos hicieran todo el saqueo que vimos nosotros en la región central, en particular en Ayacucho. Recién al tercer día utilizó la policía. Y después en el 7º día las Fuerzas Armadas. O sea, prácticamente le da a las Fuerzas Armadas cuando la situación ya es complicadísima en cuanto a violencia.
yo soy enemigo de utilizar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden público. Esa es una tarea de la policía. El uso de la fuerza se adueñó de las calles. Para el general Roberto Quiabra se debió fortalecer primero la capacidad de la policía antes de la intervención de las Fuerzas Armadas. Hemos tomado la mala costumbre, diferentes gobiernos, de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de control directo contra la sociedad, y eso no, primero, no tiene base legal, segundo, que no es así. Cuando las Fuerzas Armadas salen en apoyo de la Policía Nacional es para dar seguridad a los puertos, aeropuertos, plantas de luz, plantas de agua. Yo creo que ahí le digo, por eso las decisiones políticas equivocadas pone pues en serio compromisos a la fuerza del orden particular, en este caso al ejército. Las protestas son un derecho legítimo, sin embargo, el uso desmedido de la violencia y los ataques durante las manifestaciones han dejado a su paso las pérdidas por las que hoy el Perú llora. Nuestro país representa un claro ejemplo de lo que no se debe hacer al afrontar una crisis. Hace apenas unos días, Brasil enfrentó una protesta multitudinaria sin una sola muerte que lamentar. Un ejemplo que hemos visto el fin de semana en Brasil. En Brasil, una millonada de manifestantes tomaron los tres poderes del Estado ahí en Brasilia y rompieron los locales. Y vino un grupo de 20, 30 policías, sin Fuerzas Armadas, policías. Y uno se pregunta por qué ahí lograron superar la situación sin ningún muerto y por qué en el Perú no. Porque la gente que reclamaba, no, y después armada con palos, con fierros, con bombas molotov, con armas hechizas. Esa es la diferencia. Ahora es el turno de hallar responsabilidad sobre los daños materiales y humanos. Para ello será fundamental el trabajo interrelacionado de la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. De este resultado podría depender mucho el futuro de nuestra democracia. Si estas muertes va a pasar el tiempo y no se va a tener las sanciones que todos esperamos, flaco favor va a ser a nuestra seguridad, porque es una herida que tiene que cerrar, y se cierra con la determinación de responsabilidades. La Fiscalía ya abrió 2 procesos de investigación contra la presidenta y algunos de sus ministros y exministros, mientras las jornadas de protestas no cesan en medio de una crisis que exige corregir errores antes que tengamos que seguir lamentando la pérdida de más peruanos. Revitalización económica para las regiones. Con el fin de reactivar las economías regionales, el Ejecutivo ha dispuesto un paquete de mejora de gestión y aceleración de ejecución de proyectos emblemáticos. Así lo mencionó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, durante su presentación ante el Pleno del Congreso. Asimismo, señaló que uno de los principales ejes de acción del gobierno será la reactivación de las economías regionales, con el objetivo de que todos los peruanos reciban servicios públicos de calidad. Además, el ministro informó que se realizarán acciones coordinadas con las nuevas autoridades regionales, como la implementación de equipos especiales de expertos del Ministerio de Economía, quienes darán apoyo a los gobiernos regionales y locales para así lograr la correcta ejecución del presupuesto regional durante el primer trimestre del año. Por otro lado, se otorgará un financiamiento de más de 1.000 millones de soles para obras de agua y saneamiento, obras del sector ambiental, transporte y demás rubros, con la finalidad de acortar las brechas de infraestructura que existen en las regiones. Cada una de las acciones expuestas por el ministro Otárola apuntan a generar un fortalecimiento del desarrollo en las economías regionales, la descentralización y la reactivación de obras paralizadas. Por lo pronto se espera que estas acciones no queden en el aire y se vean implementadas por el bien de toda la población. Gracias por sintonizarnos. Puedes seguir todo el desarrollo informativo a través de nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos por este mismo canal en nuestra próxima emisión. Ahora los dejamos con la efeméride del día. Un día como hoy, 12 de enero de 1871, fue fundado el distrito San Juan de la Virgen, perteneciente a la región Tumbes. San Juan de la Virgen es uno de los 6 distritos que conforman la provincia de Tumbes. Además, en dicha localidad están enterrados los restos del marinero Andrés Araujo Morán, combatiente que participó en el combate de Angamos. Los pajaritos
Regional 360. Noticias para todos los peruanos.